Bueno, entonces retomamos la cuestión de cómo se mira esta relación social objetivada ya cuando se enfrenta a la relación misma, es decir, a la mercancía, y no se parte, en lo que mirábamos de la teoría psicoanalítica, no se parte de la conciencia misma del producto de mercancías. Cuando uno mira la economía política, respecto de la cual Marx va a plantear, esto es la ciencia propia de la burguesía. No está todavía en la parte que miramos, pero en varias partes está. Lo que uno se encuentra, vamos a hacerlo muy rápido esta primera parte, lo que ya vimos antes de la economía política clásica, donde la producción de mercancías, el cambio de mercancías, aparece como la forma natural de organizar la vida social, que cuando Marx hace la crítica de la economía política clásica, lo que va a plantear es, se dan cuenta de cuál es la sustancia del valor, pero lo que no pueden explicar es la forma. ¿Por qué esa sustancia no se puede expresar por sí mismo? ¿Por qué la cantidad de trabajo que determina el valor de las mercancías no se puede poner de manifiesto como una cantidad de trabajo, sino bajo la forma de valor de cambio, así como cantidades del cuerpo de otra mercancía? Y no pueden ver eso porque para ver eso hay que partir de reconocer que esto no es una forma natural de organizar el proceso de vida social, sino que esto es una forma histórica específica, cuya especificidad nace del carácter privado, de la forma privada con que se hace el trabajo social. Entonces, para hacerlo muy rápidamente, uno encuentra en Smith la naturalización de que todo trabajo humano produce objetos cambiables. La expresión más clásica de esto es en el estado rudo y primitivo de la sociedad, si cazar un ciervo lleva el doble de tiempo que cazar un castor, o al revés, nunca me acuerdo, pero no importa, es natural que un ciervo se cambie por dos castores. Y cuando Smith se enfrenta a la forma del valor, es decir, se enfrenta a por qué el valor no se expresa en cantidades de trabajo, la resolución que va a tener de eso es decir crudamente, bueno, ¿por qué si el valor es cantidad del valor en cambio, lo pone él, es cantidad de trabajo? Uno no cambia las cosas por cantidad de trabajo. La respuesta es porque uno en realidad está acostumbrado a cambiar una cosa por otra, le parece más natural cambiar una cosa por otra y en realidad le parece más natural cambiar una mercancía por dinero. Y de vuelta aparece el término natural. En Ricardo vuelve a aparecer esa naturalización con el agregado que señala Marx, que pone al cazador y al pescador primitivos cambiando, teniendo en cuenta como para él hay un factor más que determina el valor de las mercancías, que no es simplemente el trabajo, cambiando, haciendo mediar la tasa de interés en esto. Cuando uno mira la economía neoclásica, que yo creo que lo había planteado, que nace esencialmente en respuesta, o se constituye, no como una respuesta al desarrollo de Marx, sino una respuesta al desarrollo de la economía clásica y las consecuencias que saca la economía clásica, que es el modo de producción capitalista es natural, así que no hay más remedio que la vida humana transcurre dentro del modo de producción capitalista y eso lo que va a llevar es a un estancamiento, a lo que se llama el estancamiento secular, a salarios cada vez más bajos, a ganancias cada vez más grandes, pero proporcionalmente cada vez más chicas, a una multiplicación cada vez más lenta de la riqueza social,
aparece todo un panorama negro y al mismo tiempo de los economistas ricardianos aparece en una de las explicaciones que está también en Smith, aparece la explotación del obrero por el capitalista. Todo eso hace que la economía, como expresión ideológica del capital, no pueda seguirse sosteniendo sobre la base de lo que dice la economía clásica, y aparece la economía neoclásica, en la cual si en la economía clásica el fetichismo de la mercancía está bajo la forma de que todo trabajo humano produce por naturaleza objetos cambiables, la economía neoclásica directamente desaparece el trabajo humano y es un atributo natural de las cosas que tienen dos condiciones naturales, la de ser útil y la de ser escasa, que tengan valor, que tengan precio. Y aparece, es la expresión más plena de una conciencia fetichista bajo la apariencia de una conciencia científica. Es decir, exactamente lo contrario de lo que es aparece, es la forma con la que se presenta. Y entonces, si la economía clásica había avanzado en el análisis de la mercancía hasta llegar al trabajo, y no puede ver el carácter privado del trabajo, y que eso es lo específico, la economía neoclásica se detiene antes simplemente en el análisis del valor de uso, y le sale que por naturaleza aparece esto. En Walras está claramente dicho, donde dice la utilidad es natural, la escasez es natural, por lo tanto el valor es natural. Si uno toma estas expresiones, lo que va a aparecer es, y como respuesta o particular a la economía neoclásica, lo que aparece como la economía política crítica. La economía neoclásica deja de lado el nombre de política porque en realidad, como todo es natural, y en esa naturalización la relación de valor, ya ni me acuerdo quién es el que lo dice, pero va a aparecer así, es una relación intrapersonal. En la economía clásica todavía aparece que hay una relación entre individuos, además aparece que es una relación antagónica, etc. En la economía neoclásica la relación de valor es una relación intrapersonal, no tiene nada que ver con los demás y por lo tanto no le cabe el término política, que se refiere a la organización general, al vínculo que se establece en la organización general del proceso de vida social. Pero entonces va a aparecer la economía política crítica. Y uno ahí, yo creo que por ahí lo habíamos hablado, pero tiene que hacer se enfrenta a esta cuestión. Cuando Marx escribe su libro, la versión primera la llama la contribución a la crítica de la economía política, y la versión definitiva lo llama El Capital, crítica de la economía política. Quiere decir que el objeto de la crítica es la economía política. La economía política crítica no tiene por objeto a sí misma, no se tiene por objeto a sí misma, se reconoce como una economía política. ¿Qué es lo que Marx marca de la economía política? ¿Qué es lo propio de la economía política como ciencia de la burguesía, ciencia del capital? Lo que marca es la naturalización de la mercancía. Eso es lo que está, por así decir, en el punto de partida de la crítica a la economía política. Lo que se le critica es naturalizar esta relación social histórica, desconocer el carácter histórico, porque no puede mirar lo que es específico, históricamente específico a la mercancía, que es el producto de un trabajo social hecho de manera privada e independiente. La economía política crítica no tiene por objeto, se reconoce como economía política y
no se tiene como objeto a sí misma. Y entonces lo que uno se tiene que preguntar ¿es posible reconocerse como economía política y no naturalizar la mercancía? Y en general como crítica se reconoce como crítica del modo de producción capitalista. Y entonces uno tiene que mirar las vertientes de la economía política crítica, en la cual hay un montón que están metidas por ahí adentro. Yo voy a tomar las que me parece que son centrales. Una es lo que se llama neo-ricardianos esencialmente, que lo que van a plantear no es la crítica al valor como relación social, a la mercancía como relación social, sino a que el trabajo es lo que determina la cambiabilidad de las mercancías, más el elemento que metía Ricardo, que tiene que ver con con algo que sería prematuro detenerse, pero que es, ellos consideran que el valor de cambio está determinado además por las distintas composiciones que tienen los capitales que producen las distintas mercancías y que hay una igualación de la ganancia respecto de esos capitales y que eso afecta a la determinación del valor de las mercancías. Y uno puede encontrar como punto clave en este desarrollo, uno puede encontrar estas cuestiones y vamos al punto clave. Aparece el planteo de que el valor es simplemente trabajo. Hay un texto de Joan Robinson, que era la cabeza de los economistas ricardianos, históricamente, digamos, de mucho antes, pero década del 60, 70, donde aparece fuertemente esta discusión, que escribe un libro que se llama algo así como Introducción a la economía política marxista, una cosa así, que empieza diciendo: si para un filósofo alemán del siglo XIX valor podía querer decir algo, para un lector moderno valor es trabajo y es cantidades de trabajo y no tiene más contenido que cantidades de trabajo. Y va a haber un autor ricardiano que trabajaba con John Robinson y que es el editor de las obras de Ricardo, que era Piero Sraffa, que va a hacer una construcción de un modelo mostrando que en un debate que hay, cuando lleguemos al tomo 3 vamos a ver ese debate, mientras tanto simplemente lo enuncio, al interior de la economía política marxista, respecto de la forma concreta con que lo que Marx plantea es que cómo se cambian las mercancías no como simples productos del trabajo, sino como productos del capital, es decir, producto de un trabajo que está enajenado en el capital, y cuál es cómo se establece la unidad entonces de la producción y consumo sociales. Sraffa va a construir un modelo en el cual parte de esa expresión concreta del valor y con la condición ricardiana de por medio, y lo que va a decir, uno puede ir para atrás y reducirlo a cantidades de trabajo. Cuando uno mira el texto de Sraffa que se llama Producción de Mercancías, no sé si alguno lo vio, o Producción de Mercancías mediante Mercancías, las mercancías de Sraffa son mercancías en el título y en la segunda oración del libro lo que va a decir, es un libro lleno de matrices y es un modelo matemático, lo que va a decir es, vamos a suponer una sociedad que consume todo lo que produce y entonces hay cierta matriz técnica que está dada y como consume todo lo que produce y tiene la matriz técnica dada, hay una sola relación de intercambio entre todos los productos que cierra
satisface la unidad de esa matriz, y eso es habla de precios, no de valor. Ese es el precio de producción de las mercancías, que con un excedente tiene un factor que depende de cuánto le toca a los obreros, cuánto le toca a los capitalistas, pero que si uno reduce ese factor intermedio a cero, puede transformar todos esos precios en cantidades de trabajo fechados. Ahora, cuando uno lee eso, dice, pero esto no es la producción de mercancías. ¿Por qué existe el valor? Porque el valor es la forma de establecer la unidad entre producción y consumo sociales, cuando el trabajo social se hace de manera privada e independiente, y por lo tanto no hay unidad a priori entre la producción y el consumo. Es una sociedad que siempre produce cosas que después no son socialmente útiles, que gasta una parte de su capacidad para trabajar en producir cosas que no son valores de uso sociales. No existe una unidad técnica a priori. La unidad técnica está regida por la representación del trabajo abstracto socialmente necesario, hecho de manera privada y dependiente, como valor. Y entonces lo que tiene adelante Rafa es lo contrario de una sociedad productora de mercancías. Es una sociedad donde el trabajo es directamente social. Lo llama mercancías, pero eso que se produce no son mercancías. Es esto otro. Entonces aparece este planteo que es el eje de los planteos ricardianos hoy día, y la vertiente central dentro de la economía política crítica va a ser la economía política marxista. De la cual hay muchas formas peculiares, pero yo voy a tomar primero una, que es el marxismo analítico, que tuvo mucha presencia en el ámbito académico, en particular en Inglaterra, década del 80, por ahí, si no estoy errado, que hace este planteo. Dice, todo esto del valor es una cuestión filosófica no científica. Lo que nosotros vamos a hacer es transformar al marxismo, le vamos a liberar al marxismo de toda esta cosa no científica que tiene, toda esta cuestión del valor y demás, y lo vamos a convertir en una ciencia. Esto tiene distintas manifestaciones, además hay distintas líneas. Esto es anecdótico, pero es expresión de esto. Hay un historiador del marxismo analítico que, para darle carácter científico a su desarrollo, escribe en silogismos. Que uno puede pensar en silogismos, pero uno no escribe en silogismos. Y entonces el texto tiene premisa mayor, premisa menor, conclusión, que se convierte en la premisa mayor, y hay una parte que está literalmente escrita así. ¿Qué es lo que dicen los economistas políticos del marxismo analítico? Hay uno principal que es John Roemer, que dice, hay que liberar todo este desarrollo del planteo del valor. Lo que hay que hacer es usar los mismos modelos que usa la economía neoclásica de elección racional, con lo cual está naturalizando la conciencia, porque dice el individuo elige racionalmente, pero porque tiene una conciencia determinada, no, es una conciencia naturalmente, ahora voy a poner que se puede llenar con una cosa o con otra cosa. Hay que usar los instrumentos de la economía neoclásica, los modelos de la economía neoclásica de la elección racional. El problema de la economía neoclásica es que tiene mucho optimismo respecto de qué es lo que va a ocurrir de acuerdo a sus premisas. Y entonces básicamente es
en lugar de elegir la premisa de que cada uno persigue su bienestar individual, el egoísmo y demás, lo que hay que hacer son premisas sobre el altruismo, y entonces vamos a llegar con la elección racional a otra forma de sociedad. Y va a agregar esto, propio de un académico, que es, dice, bueno, Marx en varias partes del texto dice que uno puede ver en el modo de producción capitalista ya, puede vislumbrar formas de una sociedad superior, cosa que efectivamente Marx dice varias veces. Dice, ¿y qué es esa sociedad superior? Bueno, un individuo que tiene un buen sueldo, que hace un trabajo que le gusta, que no tiene situaciones económicas apremiantes, ese en realidad ya está viviendo en las formas que corresponden a la sociedad superior. Ese es un académico bien pago de un ámbito, él cree que ya está viviendo en una sociedad superior, y el problema es que el modo de producción capitalista tiene una explotación innecesaria. Así que esto es el marxismo analítico, tuvo mucho auge, incluso llegó a salir en un diario de Inglaterra un artículo que decía ahora somos todos marxistas, después de porque estaba asociado con otro título, después de un retoque. Y esto es lo que está presentado como que va a ser la pureza de la ciencia. Como ellos dicen, hay que sacar el valor, no tienen ninguna referencia a cosas, pero tienen la naturalización de la conciencia del individuo libre, que abstractamente puede elegir si quiere ser egoísta, si quiere ser altruista y demás. Pero cuando uno mira la economía política marxista, el grueso, se va a encontrar básicamente con dos grandes vertientes. La primera de esas vertientes se asocia fuertemente con el planteo ricardiano y se reconoce en el desarrollo de Raffa. Dice, aparte de que Raffa resolvió un problema que Marx no podía resolver, pero que esto es lo que queda para cuando lleguemos al tomo 3, pero básicamente lo que dicen es esto, el valor es trabajo y lo que hace falta es, gracias a esto se puede explicar la explotación y demás. El valor se expresa en cantidades de trabajo. Hay distintos autores con este planteo. Sweezy, Paul Sweezy, no sé tampoco si lo han oído nombrar. Yo lo pongo, esto es medio caricaturesco, pero esto es bastante así. Sweezy es un autor norteamericano, un marxista norteamericano, de mediados de la década del 40, un poco después, que completa sus estudios en Inglaterra, que es un tipo que tuvo una vida natural muy larga, así que murió, bueno, los años pasan, pero habrá muerto hace menos de 10 años, si no estoy equivocado. Y para mi generación, década del 60, mediados del 60, mediados del 70, una cosa así, había dos formas de apropiarse de la obra de Marx. La gente que militaba en el Partido Comunista usaba el Manual de Economía Política de la Unión Soviética, al cual yo me voy a referir después, si entramos en todo un desarrollo. Y los que no éramos del Partido Comunista leíamos a Sweezy. Sweezy era un libro de este porte que era como leer los 3 tomos del Capital más cosas, porque se llama, no me acuerdo cómo se llama, porque tenía los desarrollos de la discusión esa que hay en torno a la cuestión de los precios de producción y el valor, y tenía más cosas planteadas. Sweezy empieza diciendo, el valor solo se puede expresar como valor de cambio
no se puede expresar en cantidades de trabajo, y a medida que va avanzando, cada vez más son cantidades de trabajo que se expresan en cantidades de trabajo. Y después esas cantidades de trabajo se convierten en precios. Entonces, es una de las expresiones muy fuertes de esto. Otros marxistas de la misma línea, un caso era Maurice Dobb, que es más conocido como historiador, que también es contemporáneo de Suisse, que dice: Marx nunca quiso escribir nada que no fuera aclarar lo que decía Ricardo. Entonces, prolijó a Ricardo y no pretendía escribir otra cosa. Y entonces, para toda esa línea, el valor es cantidades de trabajo que se expresan como cantidades de trabajo. Respecto de la trascendencia de esto en la pura expresión como cantidades de trabajo, uno se puede encontrar con esto. Y en esto es de mi generación, pero ya no no de joven, sino es anterior, porque es discusión de la década del 2000, de la década del 90 y demás. Hay dos, si no mal no me equivoco, uno es economista, el otro es más de la parte de computación o cosas por el estilo, marxistas. Después yo leí alguna cosa que parecía que se habían hecho más ricardianos, pero en la época yo tuve una discusión con uno de ellos. Era marxista, era una discusión en una lista de correo. Cuando apareció el correo electrónico, aparecieron las listas de discusión de correo electrónico, cosa que no existe más, pero que en ese momento fue de intercambio muy intenso. Que se llaman Cockshott y Cottrell. Ellos, el planteo es: el valor es cantidades de trabajo y se expresa en cantidades de trabajo, y decir valor es decir trabajo y no tiene ninguna diferencia entre forma y contenido. Y eran los dos economistas teóricos del socialismo del siglo XXI. Estaban reconocidos como los dos economistas que le daban fundamento teórico al socialismo del siglo XXI. Hay un geógrafo que murió antes, que yo nunca me puedo acordar cómo se llamaba, que entre otras cosas desarrolla un planiferio con una técnica que es distinta, esto es anecdótico también, pero que es distinta a la técnica. Cuando se hace el planiferio, que se convierte la esfera en un plano, hay dos opciones: o se respeta el perfil o se respeta la superficie. Y el Mercator, que es la cosa generalmente aceptada, respeta el perfil, pero entonces aparecen desproporcionadas. Las cosas que se acercan al polo aparecen enormemente grandes porque está abierto así. Y hace un mapa que al revés respeta las superficies, con lo cual América del Sur, África, aparecen con un tamaño y Europa es chiquitito, chiquitito. Y este es el primer teórico reconocido como teórico del socialismo del siglo XXI. Pero estos son los que le van a dar todo un planteo más de cómo se puede organizar la producción social, porque su planteo es: el valor es cantidad de trabajo. Con el desarrollo de la computación hoy día es perfectamente posible medir las cantidades de trabajo que se gasta en producir cada mercancía, y entonces las relaciones de cambio se establecen directamente sobre esta base. Donde de vuelta lo que aparece es, entonces, no hay un trabajo privado, hay un trabajo directamente social. Hay otras expresiones que están ligadas con este tipo de concepción, aunque ahí no aparece abiertamente, como en el caso anterior, que es lo que se llama el socialismo de mercado,
que siempre planteo que disuelto los mercados socialistas de la Unión Soviética aparece el socialismo de mercado, que es, hay una organización consciente de la producción social, por eso es socialismo, y hay una unidad inmediata entre producción y consumo, pero hay mercado, con lo cual quiere decir que el trabajo se hace de manera privada y no hay unidad inmediata entre la producción y el consumo sociales. Es una sociedad de carácter esquizofrénico, porque no puede tener la unidad de las dos cosas. Pero ahí también está implícito una organización de la producción social que es presentada como si fuera una producción de mercancías, pero que al mismo tiempo es lo contrario de una producción de mercancías. Y que si uno se remonta históricamente también al significado de eso, esto es lo que estaba en la base de los planteos anarquistas. Una producción de individuos recíprocamente libres que cambian sus mercancías en proporción a las cantidades de trabajo que cada uno aplica, y que después va a aparecer, también va a estar subyaciendo los fundamentos de lo que se va a llamar el anarcosindicalismo, sindicalismo revolucionario al principio del siglo XX, donde ya no es un productor individual, sino que es cada unidad de producción representada por su sindicato, produce mercancías, pero en realidad cambia mercancías, pero como si el trabajo fuera directamente social. Entonces este tipo de reducción, que esencialmente es una reducción del valor a su contenido, porque se piensa que la forma es inmediatamente igual al contenido, tiene toda una presencia, ha tenido históricamente una presencia muy grande en la organización de la acción política de la clase obrera, en la discusión sobre la organización del proceso de vida social. Lo que hace es borrar el carácter privado del trabajo y tomarlo como si fuera un trabajo privado, pero que es inmediatamente social. Produce mercancías, pero hay una unidad inmediata entre producción y consumo sociales. Y entonces, de vuelta, donde hay una unidad inmediata entre producción y consumo social, no hace falta producir mercancías, porque lo que la mercancía viene a resolver es cómo se establece indirectamente su unidad, porque no hay unidad inmediata, porque el trabajo social se hace de manera privada e independiente. Entonces esta es la otra, esta es la primera línea que uno puede mirar, que tiene vínculo grande con los planteos ricardianos o neo-ricardianos. No sé si quieren plantear algo a esta altura. La otra línea va a aparecer esencialmente a partir de los textos de un economista de la Unión Soviética llamado Isaac Rubin, que escribe muy en el origen de la Unión Soviética, escribe década del 20 más o menos, y que termina siendo fusilado en las purgas estalinistas. Yo siempre pensé que era mucho antes, pero en el año 38. ¿Qué es lo que va a plantear Rubin? Hago también esta aclaración. Rubin tiene un texto publicado que se llama Ensayo sobre la teoría marxista del valor. Tiene otro artículo que discute lo mismo. En los ensayos sobre la teoría marxista del valor está traducido al castellano de hace mucho tiempo. El otro texto está solo traducido a inglés. Y uno conoce los debates que tiene Rubin, porque tiene debates dentro de la Unión Soviética,
solo por los textos de Rubin, pero no conoce las otras cosas que, digo, qué referencias hace él a quienes les está contestando. ¿Qué es lo que va a plantear Rubin esencialmente en esto? Acá uno puede empezar de dos formas. Yo voy a empezar al revés de cómo hace él, para llegar a qué es, cómo se explica lo que está planteando. Lo que Rubin va a decir es, cuando tiene toda una cuestión sobre método y demás, yo lo tengo discutido eso y no me voy a referir a esa parte, lo tengo discutido en el libro El Capital, Razón Histórica, Sujeto Revolucionario y Conciencia, donde está la discusión con Rubin, está centrada en la cuestión del método y después en lo del valor. Y en el librito está lo del valor menos lo del método. Lo que él va a plantear a cierta altura de su desarrollo es, hasta acá los marxistas no han entendido con claridad a Marx, porque Marx escribe en el primer capítulo del Capital que el trabajo abstracto es un gasto fisiológico de cuerpo humano, es un gasto material productivo del cuerpo humano, y eso se contradice con toda la teoría de Marx. Así que lo primero que está diciendo Rubin es, Marx es un incoherente que cuando está diciendo que acá está la dificultad y acá está el problema, que es el primer capítulo y la explicación de la mercancía y la forma de valor, dice literalmente una cosa que se contradice con todo su desarrollo. Después, entonces dice, bueno, Marx acá se equivocó. Y yo no puedo evitar cargar con cierta... Uno debería plantearlo, pero bueno, está. Y dice acá, los marxistas lo que han hecho es interpretar eso de una forma que se contradice con todo lo que dice Marx. Ahora, Marx en el capítulo 1 dice 3 veces eso. No es un problema de cómo se interpreta, dice literalmente eso. Y entonces Rubin va a decir, bueno, pero no, esto es inaceptable. Uno podría decir, bueno, entonces hubiera tirado el desarrollo de Marx a la basura y hubiera dicho que esto no sirve, pero como es un problema de los marxistas, después derivó a esto, él se propone salvarlo a Marx de esta equivocación. Y lo que va a plantear es lo siguiente. Marx dice que el valor no contiene un átomo de materialidad. Para explicar el valor hay que poder explicar el trabajo abstracto. Pero si el trabajo abstracto no contiene un átomo de si el valor no contiene un átomo de materialidad, el trabajo abstracto entonces tampoco puede tener un átomo de materialidad. ¿Qué es lo que está haciendo en ese proceso? Está diciendo, para explicar el valor hay que saber lo que es el trabajo abstracto. Pero como yo ya sé que el valor no tiene materialidad, entonces el trabajo abstracto no puede tener materialidad. Es un razonamiento de carácter circular, que no le hace mucho problema y sigue adelante. Entonces, después de hacer ese planteo, dice, entonces hay que hacer una explicación del trabajo abstracto que no tenga un carácter fisiológico, porque además, si tuviera un carácter fisiológico, el trabajo abstracto sería propio de cualquier forma de sociedad. Y lo que dice Marx es, el trabajo abstracto es común a toda forma de sociedad. Lo que es
propio del modo de producción capitalista es que se lo realiza de manera privada e independiente. Cuando mira el fetichismo de la mercancía, dice, el fetichismo no viene, el carácter misterioso de la mercancía no viene de las determinaciones de su valor, viene del carácter privado del trabajo. Dice, y no viene de la determinación de la sustancia del valor, porque el trabajo es una condición natural de la vida humana y siempre es un gasto productivo de cuerpo humano, de cerebro, de músculos, y por lo tanto existe en toda forma de sociedad. Lo que es específico del modo de la producción de mercancías, luego del modo de producción capitalista, es que su organización la organización del trabajo social se realiza sin que haya unidad inmediata entre producción y consumo sociales. Se realiza de manera privada e independiente. Y por eso el vínculo social no se puede establecer de manera directa, sino que solo se puede establecer indirectamente a través del reconocimiento recíproco de que ese trabajo social ha sido hecho ese trabajo privado encierra un trabajo social a través de la representación de ese trabajo social materializado en las mercancías como el valor de las mercancías. Entonces, pero Rubin lo que va a plantear es el trabajo abstracto no puede tener materialidad. Y entonces, ¿cómo va a explicar la existencia que es el trabajo abstracto que para él es específico de la producción de mercancías? No tiene materialidad. Va a hablar que la materialidad está en un trabajo socialmente igualado, pero que eso es lo que tiene de común los trabajos humanos, pero que el trabajo abstracto no tiene esta materialidad. Y entonces, ¿qué es el trabajo abstracto? Y lo que va a plantear es esto. En la producción de mercancías, en el momento de la producción, el trabajo es privado y concreto. Y en el proceso de cambio, el trabajo privado se transforma, se convierte en trabajo social y el trabajo concreto se convierte en trabajo abstracto. Y cuando uno lo lee, dice se convierte. Ahora, esto parece una conversión milagrosa, porque ¿qué quiere decir que el trabajo privado se convierte en social? ¿Qué quiere decir que el trabajo concreto, que es pura materialidad, se convierte en algo que según él no tiene materialidad? Rubin no se hace problema con explicar esto, pero dice, ¿cómo ocurre esto? Porque cuando el trabajo privado que produjo la mercancía el producto de ese trabajo se pone en relación con el dinero, ahí ocurre esta transformación. Con lo cual lo que aparece es que el dinero tiene la capacidad de transformar al trabajo privado en trabajo social, al trabajo concreto en trabajo abstracto. En consecuencia, para explicar el valor de las mercancías hay que partir de la existencia del dinero. Para explicar por qué las mercancías son objetos cambiables hay que partir de la existencia del dinero. Y entonces uno pregunta, ¿pero y qué es el dinero? No tiene explicación. El dinero está reconocido socialmente como representante del trabajo social y entonces preexiste a las propias mercancías. Como ustedes ya vieron en el capítulo 2, Marx muy claramente va planteando cómo, en el capítulo 1 va planteando cómo el dinero refleja el atributo de las mercancías, no es el que pone el atributo en las mercancías, y cómo el propio movimiento de las mercancías es la que separa una de ellas como dinero.
como equivalente general socialmente reconocido y por lo tanto como expresión del trabajo social, porque esta organización privada del trabajo necesita, para poder desarrollarse en la plenitud, que haya una representación objetivada del trabajo social. Entonces hay una mercancía que está separada y que cumple este papel. En Rubin esto es un atributo del dinero. Con lo cual, lo primero que uno puede decir es, de esta expresión que está planteando Rubin, es que más allá de todas las inversiones que vino haciendo para poder llegar hasta acá, hay un fetichismo del dinero, porque está mirando al dinero como si tuviera este atributo. Se ve que cuando Rubin hace este planteo, en la Unión Soviética le aparecen una serie de críticas que en esencia lo que le dicen es, bueno, entonces vos decís que el valor solo existe en el cambio, que no existe en la producción. Porque si ahí es donde el trabajo concreto se convierte en abstracto, ahí surge el valor, está en el cambio. Estás explicando el valor por el cambio. Y acá está de más recordar un planteo que hace Marx ahí en el capítulo 1 que dice la relación, de la relación nunca puede brotar el atributo. Lo que hace la relación es poner de manifiesto que el atributo estaba antes de que se pudiera establecer la relación. En el planteo de Rubin es exactamente al revés. La relación hace brotar el atributo. Y entonces Rubin escribe un nuevo texto contestando lo que aparece, porque él dice que voy a contestar a las críticas que me hacen, así que se supone que le apareció esto. Y entonces lo que va a plantear es lo siguiente. Si yo no digo que el valor surge en el cambio, el valor existe, el trabajo abstracto existe en la producción, pero de manera no plena. Y entonces viene la pregunta, ¿qué quiere decir algo que existe de manera no plena? Y lo que va a decir es, el trabajo abstracto deviene, ocurre en la producción, pero se realiza en el cambio. Más allá de los problemas de traducción que puede haber en los términos, ¿qué quiere decir que el trabajo abstracto se realiza en el cambio donde no hay trabajo? Porque en el cambio no hay trabajo. El trabajo está terminado en el proceso de producción. Luego, ¿cómo es que se realiza en el cambio? ¿Qué quiere decir que algo deviene o ocurre? El trabajo se realiza, ¿no? Ni deviene ni ocurre. Bueno, le basta con esta afirmación. Y entonces va a decir, ¿qué es el trabajo abstracto? El trabajo abstracto es lo que le ocurre a la conciencia del productor de mercancías, que está sometido a la presión que le implica que tiene que producir un objeto cambiable, que tiene que producir un producto que tenga este atributo de cambiabilidad. Y entonces, eso es el trabajo abstracto en la producción. Lo que presiona al productor de mercancías, lo que lo fuerza a producir mercancías, y después va a reducir la cuestión a decir, bueno, esto es lo que le da durabilidad y estabilidad, creo que son los términos que usa, al sistema. Así que esto no es la forma general histórica de la organización de la producción social, sino que esto sostiene y facilita un determinado momento de organización de la producción social. Parte del texto de Rubin, en el cual es un texto de varias oraciones, una tras de la otra, donde va cambiando, va girando la determinación desde una organización del trabajo privado
hasta llegar al planteo de él, donde todo el tiempo va de una oración a la otra, va cambiando el eje y va pegando un salto que lo va entonces ir aproximando a la conclusión que sigue. Yo les ahorro la lectura, pero es muy... en otros talleres lo hemos mirado paso a paso y creo que no tiene sentido. Está ahí en el texto ¿Qué implica este planteo que está haciendo Rubin? Lo que está implicando es que el trabajo abstracto es algo que existe en la conciencia del productor de mercancías. No tiene más materialidad que la conciencia del productor de mercancías en el momento que está trabajando. Es una conciencia que está sometida al trabajo abstracto. Entonces la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿qué conciencia tenía antes de estar sometido a esto? Y lo que está implícito en el desarrollo de Rubin es, y lo que tenía antes era una conciencia libre. Si se lo libera del trabajo abstracto que lo presiona, entonces, ¿qué es lo que queda? Una conciencia, ¿qué es lo que brota de eso? Es una conciencia libre. Lo cual es la naturalización de la libertad humana, que es lo mismo que vemos que está en todas las naturalizaciones de las mercancías, del trabajo productor de mercancías. Y entonces, acá es donde uno se remonta al principio del desarrollo de Rubin, y en el arranque Rubin lo que dice es, para entender qué es lo que es una mercancía, primero hay que entender qué es el fetichismo de la mercancía. Lo que va a decir es el fetichismo, la teoría del fetichismo, es la propedéutica, es decir, lo que guía la economía política marxista. Y entonces uno se encuentra con la inversión completa del desarrollo que hace Marx. Marx arranca diciendo hay que contestarse qué es la mercancía para poder descubrir cómo está determinada la conciencia del productor de mercancías. Nosotros dijimos, el capítulo 1 trata de la conciencia del productor de mercancías, pero solo se puede explicar el carácter fetichista de la conciencia del productor de mercancías a partir de contestarse por qué la mercancía es la forma que tiene la relación social general. Y sólo así uno puede entender la conciencia del productor de mercancías y lo que descubre es el carácter histórico de la libertad. Para Rubin es exactamente al revés. Uno primero tiene que entender qué es la conciencia fetichista para poder entender entonces qué es el valor de las mercancías. Y eso es lo que está puesto cuando él dice el trabajo abstracto está en la conciencia del productor de mercancías, es lo que lo fuerza a obedecerle a la mercancía porque tiene una conciencia fetichista. Entonces empieza por explicar la conciencia fetichista antes de saber lo que es una mercancía. Dice, solo se puede saber lo que es una mercancía si uno primero sabe lo que es la conciencia fetichista. Uno puede recordar la expresión de Marx diciendo, no es que la conciencia determina el ser social, sino que el ser social es lo que determina la conciencia. En la construcción de Rubin eso está absolutamente invertido. Se explica el valor porque hay una conciencia fetichista. Cuando uno mira entonces este desarrollo, lo que se encuentra es la naturalización de la libertad humana que se ha perdido porque los seres humanos han desarrollado una conciencia fetichista, una especie de desgracia que ha caído sobre los seres humanos, y por eso hacen trabajo abstracto y por eso producen mercancías para sostener y darle durabilidad
sistema. Lo dejo para después. ¿Cuál es la trascendencia de Rubin? En la Unión Soviética el planteo de Rubin es liquidado y muere, yo creo que antes de él. Yo después les voy a hacer una propuesta sobre esto. Pero resurge muy fuertemente, principios de la década del 70, por ahí, en la academia, no de la Unión Soviética, sino básicamente en Inglaterra. Y va tomando una presencia muy grande y va teniendo distintas vertientes. La presencia muy grande implica que hoy, cuando se discute sobre el valor de las mercancías en un ámbito de economistas marxistas, la casi unanimidad de esos economistas sigue la línea de Rubin. Hasta el punto yo lo sintetizo en esto: cuando uno va a un congreso, una reunión de esto, lo primero que tiene que decir cuando va a hablar sobre el valor es decir, el trabajo abstracto es un gasto material de cuerpo humano, por lo tanto es común a toda forma de sociedad. Cuando se lo realiza de manera privada e independiente, su materialización en el producto se representa como el valor de las mercancías. Lo específico de la mercancía es el valor, no el trabajo abstracto. Porque si uno dice trabajo abstracto, todo el mundo entiende que se está refiriendo a un problema de la conciencia del productor de mercancías. Esto es absolutamente marcado. Con distintas vertientes, alguna vertiente que se atiene más al planteo de Rubin. Hay infinidad de autores. Hoy uno nombra los autores marxistas que se refieren al problema de la cuestión del valor, la determinación de la mercancía, y esto es general. Si quieren les hice una lista necesariamente incompleta, con distintos desarrollos. Algunos toman simplemente esto, bueno, es un gasto, no es un gasto material, es algo que está en la cabeza del productor de mercancías, que lo ata al modo de producción, perdón, en general esto está pasado no simplemente al productor de mercancías, sino al obrero vendedor de fuerza de trabajo, cosa que nosotros todavía no desarrollamos, pero que más o menos está claro, que está atado al capital porque tiene esta conciencia fetichista. Pero hay algún autor que va más lejos en esto y que hace este planteo. Es un italiano que ha hecho su carrera académica en Inglaterra, no sé si sigue estando en Inglaterra o no, contemporáneo, que se llama Massimo De Angelis. Y el planteo que va a hacer De Angelis es el siguiente. Bueno, Marx, ¿cómo define al trabajo abstracto? Dice, es un trabajo, y es la primera vez que aparece la cuestión del trabajo abstracto, de la materialidad, porque está referido como una materialidad del trabajo abstracto en Marx. Dice, es un trabajo con independencia de las condiciones, de la forma concreta con que se lo realiza. Entonces, ¿qué dice De Angelis? Bueno, ¿qué quiere decir con independencia, con indiferencia, perdón, respecto de la forma concreta? Esto lo que quiere decir Marx es con indiferencia de las experiencias vitales del obrero, con indiferencia respecto de la subjetividad del obrero. Esto es el trabajo abstracto. Y entonces se da un paso más en el desarrollo, porque ahora resulta que para poder entender qué es una mercancía, qué es el valor, hay que saber lo que es un obrero vendedor de fuerza de trabajo, y por lo tanto hay que saber lo que es
la fuerza de trabajo como mercancía, porque eso es lo que explicaría el valor de las mercancías. Entonces, cuando uno plantea en estas discusiones o que hay, bueno, pero explícame cómo sabés lo que es un obrero vendedor de fuerza de trabajo. Si todavía no sabés lo que es una mercancía, la respuesta, en algunos casos en términos muy groseros, es no me importa, uno puede ir desde eso a la mercancía o de la mercancía hacia eso. Respuesta que yo recibí. Con lo cual implica es la indiferencia y es la acriticidad absoluta respecto de lo que se está diciendo. ¿Tá? Porque ya no es simplemente que se explica la cambiabilidad porque existe el cambio, que esto es lo que está en Rubin. Las mercancías, ¿cómo se explica que sean objetos cambiables? Porque se cambian por dinero. Entonces, cuando hay que explicar de dónde sale el atributo de cambiabilidad, se lo explica porque efectivamente tiene el atributo de cambiabilidad, porque se realiza el cambio. Esto va más lejos todavía porque puedo explicar qué es la mercancía, qué es el valor, porque ya sé cómo es el trabajo del obrero asalariado, ya sé lo que es un obrero asalariado, lo cual va a tener derivados que también van mucho más allá de esto que estamos viendo por ahora, respecto de la condición de mercancía de la fuerza de trabajo, pero eso en todo caso lo vemos cuando lleguemos a ese punto. Y esto se ha convertido entonces en la forma absolutamente dominante dentro de la economía política marxista, universalmente, con estas distintas vertientes. Yo no la conocía, pero ahora una persona me lo planteó, un autor que se llama Krause, pero que también es de la década del 80, más o menos, por el texto, que dice que esto de la homogeneidad del trabajo abstracto como gasto material de cuerpo humano y por lo tanto ¿por qué las mercancías? Voy al principio. ¿Qué es lo que nosotros nos fuimos enfrentando? Para tener para poder relacionarse, para que se manifieste una relación de igualdad entre dos cosas, tiene que haber un atributo en común. Si no, no se pueden relacionar cuantitativamente. Y la relación de cambio es una relación cuantitativa. Es una relación de igualdad, tiene que haber en las dos mercancías un atributo común. El análisis muestra que ese atributo común es el trabajo abstracto socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente. ¿Qué es lo que dice este autor, Krause? Eso es un mito. Que hay un atributo común porque es el trabajo abstracto, eso es un mito. Así que lucha contra el mito y lo que uno se encuentra es, de vuelta, es un problema de la conciencia de los productores, de los poseedores de mercancías. Todo se explica por esa conciencia que cuando uno se pregunta, bueno, pero entonces si no es enajenada, ¿cómo es? Si la enajenación es esta negación de la libertad, es estar sometido al dominio del producto del trabajo, porque uno tiene que producir un objeto cambiable, entonces liberado de esto, la conciencia es naturalmente libre. Sacamos la opresión esa y es naturalmente libre. Yo no sé si hacer nombres, pero en la Argentina ocurre también esta condición. Los marxistas que discuten en torno a la determinación del valor y demás,
son dominantemente rubinistas, con distintas versiones. Bueno, no sé si hace falta los nombres, si hay curiosidad, yo no tengo problema en decirlos, pero si no, vos tenés curiosidad, es una curiosidad malsana. Pero bueno, lo planteo así. No hay muchos que se dediquen a este tipo de discusiones. Uno de ellos es Pablo Levin. No sé si lo conocen, es el marxista de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, yo estudié con él en su momento, después trabajamos juntos y después, como corresponde a estas cosas, tuvimos profundísimas diferencias que hacen a esto y que hacen entonces a la cuestión de la acción política. Porque este tipo de planteo lleva a un planteo respecto a la acción política que es distinto al que sale de mirar la materialidad del trabajo abstracto y la especificidad de la forma del valor, lo que hace este planteo del rubinismo es reducir el valor a la forma, y ellos se llaman a sí mismos los teóricos de la forma del valor. No hay más sustancia, lo único que hay es la fórmula, la forma. Si la vertiente ricardiana reduce el valor a la sustancia, no hay más forma que la sustancia. Los rubinistas reducen el valor a la forma, no hay más sustancia que la forma. Y en los dos casos hay esta reducción. Bueno, Pablo Levin tiene un planteo rubinista en el cual agrega un elemento de su desarrollo que es bueno, el valor existe siempre, lo que es específico del modo de producción capitalista es el valor mercantil y en la determinación del valor mercantil interviene la oferta y la demanda. Y entonces, cuando hay que explicar la cambiabilidad, lo primero que hay que explicar es por qué las mercancías son objetos cambiables. Ya está puesto, antes de explicar por qué son objetos cambiables, la forma concreta con que se realiza la cambiabilidad. Nosotros vamos a avanzar, bueno, ya con el desarrollo que estuvo haciendo Guido, ya apareció esa determinación de la forma concreta en que se establece la unidad. Pero primero hay que explicar por qué son cambiables para entender por qué sobran y faltan. Y sobran y faltan porque el trabajo social se hace de manera privada e independiente. Entonces, cómo se establece indirectamente su unidad, creo que sí, ya lo vieron. Y aparece este planteo entonces del valor mercantil en cuya determinación interviene los desequilibrios entre producción y consumo social y por lo tanto se explica la cambiabilidad de vuelta por el hecho de que se hace el cambio. Otro teórico marxista que también sigue los planteos de Rubin es Rolando Astarita. No sé si lo... bueno, no voy a hacer detalles sobre sus posiciones, pero él lo que plantea es, bueno, en Rubin hay una parte buena porque mira el carácter histórico y hay una parte mala porque no termina de mirar la materialidad del trabajo abstracto, pero él sigue la línea
de Rubin y Marx hace una crítica a ese tipo de planteo, se la hace a Proudhon, diciendo que Proudhon mira el lado bueno y el lado malo de la historia y que lo que está que dice esto es la dialéctica pequeño burguesa del por una parte y por otra parte. Por una parte es bueno, pero por otra parte no es tan bueno o es malo. ¿Qué quiere decir eso de que es una cosa pero es la otra? Pero, Pablo Riesnik, tampoco sé si lo oyeron nombrar, Pablo Riesnik murió hace, debe ser 3 años ahora más o menos, era el... ¿Eh? ¿Qué pasó? Pablo, que era el principal economista del Partido Obrero, una persona con la que teníamos una muy buena relación personal y él, con fuertes diferencias políticas, tuvo una participación muy activa cuando tuvimos un conflicto en la Facultad de Ciencias Sociales haciendo la defensa de la situación nuestra y de mi persona en particular, así que teníamos... Nada, yo le tengo mucho aprecio. Bueno, él daba economía política en la Facultad de Ciencias Sociales con línea rubinista. Claudio Katz no podría decirlo, pero tendería a pensar que también. No hay mucha más gente que... bueno, ahora se me borró totalmente el nombre porque hace mucho que no lo tengo presente, que está en la Facultad de Filosofía y Letras y que tiene talleres del Capital en la Facultad de Filosofía y Letras, organiza talleres del Capital. Él es rubinista también. Se me fue el nombre. Esto es la línea general dominante en el mundo. Una pregunta. Vos hacías referencia a que estas distintas interpretaciones de la teoría del valor tienen implicancias políticas o se condensan de una determinada forma política. Si podrías ahondar en eso. No sé si... Yo les haría una propuesta, porque les iba a proponer por qué ese planteo de Rubin se ha convertido en el planteo general. ¿Cuál es la razón por la cual en la Unión Soviética, yo no sé si el fusilamiento, supongo que no es simplemente por esto, es parte de las purgas estalinistas y seguramente estaba, había una cosa que trascendía esto, pero ¿por qué en la Unión Soviética el planteo de Rubin no puede cuajar y no puede ser aceptado? ¿Y qué es lo que pasó que lo transforma en un planteo universalmente aceptado fuera de la Unión Soviética? ¿Qué es lo que pasó? Lo cual implica que yo tengo que tomar cosas que en realidad vamos a ver mucho más adelante. Con lo cual yo las tengo que afirmar, pero no las voy a... nada,
puedo decir, bueno, pasa esto, pasa esto, pasa esto, y esto tiene estos reflejos, pero les propondría que lo hagamos, como es largo el desarrollo, que lo hagamos el miércoles que viene para hacer una cosa hilada. Arrancaría con eso, salvo que quieran discutir algo más de todo esto, aclarar. A mí eso que preguntaba él me generaba, yo la próxima encima no voy a poder venir, las implicancias políticas que tiene esto, que tanto, más allá de las falencias en cuanto al método, ¿no? Que es lo que más entendemos que estás punteando. Sí, lo que pasa es que no es un problema, uno, a mi entender, por lo menos, y lo que yo encuentro es que uno justamente lo tiene que explicar por su papel político, y entonces para poder cumplir ese papel político hace falta esto que vos llamaste falencias del método, y no que porque hay falencias del método se pasa a jugar un determinado papel político. Ese papel político necesita plantear que la clave está en el fetichismo de la mercancía, no en el carácter privado del trabajo. Hasta el punto yo hice esta referencia de Angelis. De Angelis tiene un artículo larguísimo, de como 40 páginas en una revista, donde nunca hay una sola referencia al trabajo privado. Hay una referencia al pasar a la propiedad privada, nunca al trabajo privado. ¿Por qué hace falta borrar que lo que está en juego? Que en Rubin todavía está el planteo del trabajo privado, solo que dice esto, el trabajo cuando se lo realiza es privado y se transforma, se convierte en social en el cambio. Pero todavía aparece el trabajo privado. ¿Por qué en los rubinistas eso desapareció muy marcadamente y lo que queda es, esto es un problema de la conciencia? Lo que explica todo eso es la conciencia fetichista. Y entonces, ¿qué es lo que cabe hacer en la acción política superadora del modo de producción capitalista? Pero bueno, Yo pensaba, no sé si lo comentaste vos o en alguna clase de las últimas, que a Rubin probablemente después de estos 40 años que prácticamente desaparece, se lo vuelve a traer, decías, en Inglaterra, ¿no? Sí, sus escritos son de la década del 20, si no me acuerdo, muy principio de la del 30, si llega, creo que no, incluso no sé, no me acuerdo si son de fines de la del 10 y principio de la del 20, es del año 26 creo la publicación. O no sé si entendí que lo viene a traer como la explicación del marxismo, que viene a dar no sé si el neoliberalismo o una vertiente del capitalismo antimarxista, y lo que no entiendo es lo que quería la implicancia política de que los marxistas de hoy estén siguiendo esa mirada que... Sí, bueno, yo supongo que Guido debe haber, si apareció eso, algo debe haber planteado, pero bueno, lo volvemos a ver si es que... por ahí les planteó también por qué no cabe en la Unión Soviética, qué explicación se da sobre el valor de las mercancías, cuál es la aplicación oficial de la Unión Soviética. Cómo va cambiando esa explicación y qué es lo que ocurre con la Academia de Ciencias de la URSS. No sé si algo de eso... No digo nada, solo lo comentó, preguntó si vos lo habías desarrollado y lo comentó en 2 minutos, pero no sé. Bueno, lo dejamos para la próxima. Entonces, volvemos a la cuestión del trabajo simple y el trabajo complejo. ¿Qué es lo que teníamos? El trabajo complejo es un trabajo que
para realizarlo hay que tener un desarrollo de los atributos productivos que está por encima de, en el planteo de Marx aparece como la simple capacidad de trabajo de los individuos. Entonces, después voy a la cuestión de si sigue habiendo trabajo simple o no. El trabajo complejo, entonces, requiere que el individuo gaste productivamente, trabaje para producirse a sí mismo como individuo portador de ciertos atributos productivos que no son los generales. En este sentido, y esto es una cosa que yo empecé a plantear, creo que a partir de este taller, cuando nosotros mirábamos la determinación más simple del proceso de vida humana como proceso de metabolismo, aparecía, cuando uno miraba el trabajo, tenía un carácter individual, tenía un carácter social, el consumo un carácter individual, un carácter social, la unidad entre producción y consumo, y yo creo que en este taller ya aclaré, hay el individuo que trabaja para producir un valor de uso para sí mismo, está haciendo un trabajo simplemente individual. El individuo que trabaja produciendo valores de uso para otros está haciendo un trabajo social. Pero, al mismo tiempo, que uno por simplicidad hace esa separación completa entre producción, proceso de trabajo y proceso de consumo, esto Marx lo desarrolla mucho en un texto que después dejó sin publicar, que era como un prólogo a lo que después va a ser la contribución en la crítica de la economía política, y dice, pero uno no puede, en el prólogo que publica dice, yo tenía todo un cosa, pero uno no puede explicar, no puede poner adelante algo que debe ser desplegado, que debe ser desarrollado, que está tomado de Hegel, que dice que no se puede poner la ciencia delante de la ciencia y que por tanto un prólogo no puede tener contenido de desarrollo, porque entonces se supone que el desarrollo es lo que viene después. Aparece esta cuestión. En el proceso de trabajo, al mismo tiempo hay que gastar el cuerpo para reproducir el propio cuerpo. Entonces hay un proceso de apropiarse del medio. Es un proceso de consumo al mismo tiempo, y Marx lo va a remarcar mucho, se consumen medios de producción. ¿Tá? Pero tomémoslo desde el punto de vista de hay que hacer un gasto del cuerpo para reproducir el propio cuerpo mientras está en el proceso de trabajo. Y de la misma forma, cuando se está en el proceso de consumo, hay que gastar el cuerpo para poder consumir, y que entonces no se está simplemente reproduciendo el cuerpo, sino que hay un gasto. Cuando nosotros planteamos que es lo propio del ser humano y decíamos es un gasto productivo, el trabajo, lo que aparece es que hay un proceso que uno puede tomar como un gasto productivo del cuerpo y hay un gasto consultivo del cuerpo. Para poder consumir uno tiene que gastar su cuerpo. Dijimos, lo propio del ser humano es el que organiza su acción productiva de manera consciente y voluntaria. Y entonces, cuando uno mira el proceso del gasto consultivo, puede diferenciar entre un simple gasto consultivo que no está regido de manera consciente y voluntaria y un trabajo consultivo porque es un gasto del cuerpo que es para consumir, pero que sí está regido de manera consciente y voluntaria. ¿Qué pasa en cualquier forma de sociedad cuando un miembro de esa sociedad necesita
gastar su cuerpo para producirse a sí mismo de una manera que no es la general. Bueno, como hay vínculos de dependencia personal, para poder hacer ese gasto que se necesita para el proceso de vida social, se le asigna el consumo de una parte de valores de uso adicionales. Pero ¿qué pasa en el modo de producción, en la producción de mercancías, el modo de producción capitalista, por lo tanto en la producción de mercancías? En la medida que el trabajo consultivo para producirse a uno mismo como un productor de mercancías es general, es común a todos, entonces está compensado automáticamente porque todos lo tenemos que hacer y no necesita un reconocimiento especial. Está implícito en el gasto general de la fuerza de trabajo. Pero cuando aparece como un gasto no común, como un gasto específico, ese individuo necesita, agrego una cosa, es un gasto específico que se hace para producir mercancías y por lo tanto para hacer un trabajo que es socialmente útil. Pero para poder hacer ese trabajo que la sociedad requiere, hace falta que este individuo pueda consumir más de lo que consumen los demás. Y entonces, no sé si está claro, necesita un reconocimiento de que está haciendo un gasto consultivo extraordinario. Y la única forma del reconocimiento posible es que ese gasto, que es trabajo consultivo extraordinario, aparezca representado en el valor de su mercancía. Y entonces, por eso es que el trabajo complejo necesita, cuando se lo está aplicando, incluir no solo el trabajo inmediato que se está haciendo, sino que el trabajo que aparecía como un trabajo simplemente individual, porque el individuo se estaba produciendo a sí mismo, pero que era un producirse a sí mismo para estar en condiciones de trabajar para los demás, no era para estar en condiciones de trabajar para sí mismo. Y entonces esto hace que el trabajo complejo necesite este reconocimiento indirecto a través del valor de las mercancías. Yo no lo tenía claro. Digo, hace un año y pico, 2 años, en un curso donde apareció una discusión, me apareció esto con claridad. Porque yo lo que siempre planteaba en los cursos es, los docentes estamos haciendo un trabajo de carácter social, porque el producto de nuestro trabajo no es para nosotros, se supone que es para los estudiantes. Los estudiantes están haciendo en principio un trabajo que es puramente individual, se están produciendo a sí mismos. Se convierte en un trabajo social cuando un estudiante interviene en clase, porque entonces está operando en el proceso que los demás, todos los demás producimos nuestra conciencia. Yo lo planteo así, lo tenía disociado de algo que viene mucho después, que es qué es lo que le pasa al obrero vendedor de fuerza de trabajo y demás. Y en esa discusión me apareció esto. Yo siempre lo planteaba después, qué es lo que están haciendo, están produciendo su fuerza de trabajo, etc. Pero no está haciendo un trabajo simplemente individual, en realidad está desarrollando sus atributos productivos para poder realizar un trabajo social. Entonces, en lo inmediato aparece como un trabajo simplemente individual, se está produciendo a sí mismo. Pero al mismo tiempo, esa es la condición para poder realizar el trabajo social que va a hacer, el trabajo para los demás que va a hacer. Y entonces, lo que es un trabajo de producirse a sí mismo, es un trabajo consultivo, porque lo que está haciendo es transformar su subjetividad, necesita ser reconocido socialmente, porque es un trabajo consultivo que no se está haciendo abstractamente para el propio individuo, se está haciendo para los demás, porque es para que ese individuo pueda producir las mercancías que necesitan de ese desarrollo de esos atributos productivos. Entonces, por eso es que aparece esto.
Mi planteo, el planteo de Marx es el trabajo simple, es el que un individuo puede hacer sin ninguna formación especial. Hoy día es imposible trabajar sin algún grado de formación. Nadie viene con capacidad espontánea, abstracta para trabajar. Ahí aparecía mucho que la capacidad esa para trabajar aparece, se desarrolla en el propio proceso de trabajo y uno entra sin capacidad. Después vamos a ver por qué uno entra al proceso de trabajo con capacidades desarrolladas. Entonces mi planteo siempre fue, bueno, hay un trabajo, porque las discusiones posibles son estas. No existe más el trabajo simple como ninguna formación, y lo que hay son distintos grados de trabajo complejo, o sigue habiendo un trabajo simple y todos los demás son trabajos complejos. En general lo miraba como sigue habiendo un trabajo simple y lo que hay son trabajos complejos. Visto así, lo que estaba planteado era, si no, el trabajo simple es el de un individuo que sí tiene escolaridad y tiene cierto desarrollo de atributos productivos. Yo lo miraba, no, es el individuo que no tiene nada y después los otros son todos trabajos complejos. Con esto que, visto como lo planteé recién, en realidad se va transformando porque lo que hay que reconocer especialmente ya no es, supongamos, la escolaridad primaria, incluso no hay que reconocer especialmente la escolaridad secundaria, tomado así muy en general, porque en realidad esa es la condición mínima para poder trabajar, y entonces esto está compensado para todos. Esto ya entra en la normalidad, y lo que va más allá de eso, el desarrollo de una capacidad especial o lo que sea, eso es lo que requiere de un trabajo consultivo que no es general. Y entonces eso es lo que tiene que aparecer como diferencia en el valor del producto de ese trabajador. Esto es lo que les quería plantear, lo del trabajo simple, el trabajo complejo, que yo lo planteé primero con estas cosas, porque lo planteé con el trabajo consultivo, el gasto consultivo y demás, pero no había podido llegar después a volver porque ese trabajo, que es un trabajo consultivo, que parece un trabajo simplemente individual, en realidad lo que encierra en su interior es que ese individuo está haciendo un trabajo social, que va a ser en el futuro un trabajo social y que por eso necesita que se le reconozca esto como parte de un trabajo social hecho de manera privada e independiente. Eso.